Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo estas enseñanzas acerca de quién era Jesús. Siempre yo digo que Jesús ha sido la persona más grande que ha habido sobre la tierra. No ha habido otro que ni siquiera le ha llegado a los tobillos de los grandes pensadores, los grandes religiosos, no ha habido otro que se le acerque. La verdad que es una responsabilidad. Y ya hemos llegado al momento donde Él fue crucificado. Y el otro día habíamos estado viendo de cómo Él resucitó y se le apareció a los hermanos. Y ahora ese Jesús hombre que nació en Belén de Judea, que se crió en Nazaret, que le conocía como el profeta de Jesús de Nazaret de Galilea, resucitó y volvió a tomar la deidad que había tenido antes con el Padre. Entonces dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre, ya lo vamos a ver más adelante. Y en los libros, en los evangelios, que sería la biografía de Jesús, de acuerdo a diferentes miradas, de ahí sacan doctrina para poder reglamentar a la Iglesia como el reino de Dios en la tierra. Y esa doctrina que sacan de ahí tiene que ser reglamentada, porque si hay algo que está solo en los evangelios y no en el resto de la Biblia, por ahí no es una doctrina que es aplicable a toda la Iglesia. Para que sea aplicable a toda la Iglesia, tiene que estar en los evangelios enseñados por Jesús y después reglamentado por los apóstoles en las diferentes cartas. La mayoría es del apóstol San Pablo, pero también de los otros apóstoles, San Pedro, San Juan, Judas. Entonces hoy vamos a ver, estábamos hablando de que Jesús cuando estaba lo sacó a los discípulos a las afueras y después de la ciudad y después ascendió y una nube lo cubrió de la vista. O sea que Jesús después de resucitado estuvo acomodando la función del reino durante 40 días con sus seguidores. Y hoy vamos a ver cómo lo reglamenta el apóstol Pablo eso de la resurrección, porque ya en el tiempo del primer siglo ya había doctrina donde enseñaban que no había Jesús resucitado. También había otra que enseñaban que Jesús no había sido hombre, que no había... porque Dios es una cosa perfecta y los seres humanos somos imperfectos y nunca Dios se puede hacer hombre. No había, por eso que en alguna parte dice que el que no confiesa que Jesús ha venido como hombre, el tal no es de Dios. Eran doctrinas que aparecían en la iglesia primitiva. Hoy vamos a ver cómo está reglamentado el asunto de la resurrección. Vamos a leer el capítulo 15 de Primera de Corintios. Corinto era una ciudad que estaba en una ciudad portuaria que estaba ubicada en Grecia, entre Grecia del norte continental y Grecia peninsular del sur, en el istmo ese chiquito. En esa franja de tierra que une las dos Grecias, ahí estaba la ciudad de Corinto. Y entonces le escribe una carta a los corintios, le escriben varias. Yo creo que el apóstol Pablo le escribió como 4 cartas. Nosotros tenemos la primera y la última. Hay 2 que están desaparecidas. Y en la que tenemos nosotros como primera dice, capítulo 15, versículo 1, acá donde reglamenta el asunto de la resurrección. Dice, ahora hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado, le dice el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Corinto. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También, por medio de este evangelio de salvación, si se mantienen firmes en él, tal como yo les anuncié, de lo contrario habrán creído en vano. O sea que un cristiano, para poder pertenecer a Dios, hay que mantenerse firme, hay que estar firme, hay que tener perseverancia. No es que yo soy cristiano porque nací o porque me hicieron, no. Es una decisión personal que la persona tiene que determinar voluntariamente, es decir, bueno, yo sigo a Cristo como el dueño de mi vida, y entonces la persona es cristiano. El que no tiene esa decisión no es cristiano, por más que haya nacido en una familia donde los demás sean cristianos. Es una cosa que
que cada persona es Dios, ya sea hombre o mujer, si no, han creído en vano. Pueden creer en Cristo, pero se llama credulidad, pero no lo obedecen, porque creer significa obedecer. Y dice acá el apóstol Pablo: en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cristo por qué murió? Por nuestros pecados. Nosotros somos la causa por la cual Cristo murió. Según las Escrituras. ¿Qué quiere decir según las Escrituras? Que está profetizado que el Cristo tenía que poner su vida en expiación por el pecado, tenía que morir. Ya el profeta Isaías, en el año 700 a.C., ya escribe un relato que los ateos decían: no, eso se escribió después que sucedieron los acontecimientos. Gracias a la arqueología, no. Se escribió en el momento que dice que se escribió en el siglo VII, VIII a.C. Dice: en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó. Esto es importante. Le enseñó que murió por nuestros pecados, lo pusieron en un sepulcro, lo sepultaron y después resucitó. Y hay mucha gente que no cree que hay vida después de la muerte y son cristianos. El que no cree que hay vida después de la muerte no es cristiano. Y Cristo venció la muerte, da respuesta al problema existencial de la muerte, que ningún otro sistema filosófico da solución a ese problema. El cristianismo tiene solución, responde el cristianismo a todas las necesidades básicas del ser humano. Que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. O sea, estaba profetizado que iba a descender al infierno, iba a estar en el centro de la tierra y que iba a resucitar, estaba profetizado. Y que se apareció a Cefas. Cefas es Pedro se llama Cefas, Simón. El apóstol Pablo escribe acá reglamentando lo de la resurrección y que apareció a Cefas. Y luego a los 12, ya todo eso lo hemos estado viendo nosotros. Y que se aparece. Dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, Jesús tenía muchos seguidores. Después de resucitar, muchos lo vieron. Dice, más de 500 hermanos, más de 500 personas a la vez se le apareció y lo vieron en persona a Jesús después que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. De todos esos que lo habían visto vivo, la mayoría vivían en el momento que se escribió este libro de Corintios, esta carta que le escribió el apóstol, más o menos 20 o 30 años después que Jesús fue crucificado. Entonces había personas que todavía vivían y que habían visto a Jesús vivo, después que resucitó. Y dice el apóstol Pablo, después se apareció a Santiago. Santiago era un hermano de Jesús, que después fue el pastor o el obispo de la primera iglesia cristiana, que fue la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia que tenía como 100.000 creyentes, tenía hasta poder político. Para poder rebelarse en el año 70 contra Roma, la región de Judea, que después vino Tito, el general Tito, destruyó el templo, la ciudad, que escribe un escritor que se llama Josefo, que dice alegóricamente que la sangre de la gente que mataron a los soldados romanos les llegaba a la rodilla a los caballos. Eso fue tuvieron que matar a Santiago. El presidente o el sumo sacerdote de la sinagoga judía, que era también el presidente del país, tuvo que matar a Santiago, el hermano de Jesús, para poder rebelarse contra Roma. Y dice que acá, que después de aparecer a más de 500 hermanos que todavía viven, después se le apareció a Santiago, o sea, el hermano de Jesús, se le apareció a su hermano.
Y luego a todos los apóstoles, a todos los que eran apóstoles, se les apareció Jesús. Y dice el apóstol Pablo, por último, se me apareció también a mí. El apóstol Pablo antes se llamaba Saulo. Y cuando se llamaba Saulo, perseguía a la iglesia cristiana. Y era encomendado por el Sanedrino, la Cámara de Senadores, que era la unicameral que tenían ahí para gobernar el país, que se llamaba la Junta de Ancianos, de la cual era miembro el apóstol Pablo, por eso sabemos que era casado, porque para pertenecer a esa Junta Suprema, a esa Cámara, había que ser casado. Y lo que no sabemos si era viudo o separado, eso no sabemos. Cuando él estaba persiguiendo a los cristianos que habían ido a Damasco, a la ciudad de Siria, una ciudad que ya en el tiempo de Abraham, en el año 2000 a.C., ya existía. De hecho, que el mayordomo de Abraham era de Damasco, era damasceno, de la ciudad de Siria, que cuidaba todos los bienes, porque Abraham era como un reyesuelo, pero era nómade, iban mudándose con todos sus animales de acá para allá donde hay los mejores pastos. El encargado máximo de todo lo que tenía Abraham, y que era mucho, y una vez armó un ejército como de 200 para rescatar a su sobrino Lot. Eran muchos los pastores que tenía. El mayordomo, el segundo después de Abraham, el que recibía las órdenes directamente de Abraham para gobernar, era de Damasco. Cuando Saulo iba a Damasco a traer a los cristianos que había en Damasco a Jerusalén para justiciarlos y meterlos presos, entonces Jesús se le apareció en el camino. Ya lo vamos a ver otro día. Jesús le apareció a Damasco en el camino. Dice el apóstol Pablo después, que antes era Saulo, por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Él dice que era como si fuera abortivo, como si hubiera abortado la madre. Yo como cristiano soy como un niño nacido anormalmente, como si fuera abortivo. Pues soy el menos importante de los apóstoles. Él se consideraba el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él fue el que más trabajó en el primer siglo para establecer la iglesia de Jesucristo en todos los países del imperio, alrededor del Mediterráneo, principalmente en Turquía, también en Grecia, también en Macedonia, también en los países ahí donde está Montenegro, Herzegovina, en todos esos lugares. Entonces fundó un montón de iglesias ahí sobre la costa del Mar Negro, del norte de Turquía, estableció un montón de iglesias. Pero él, sin embargo, se consideraba el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol, decía Pablo, porque perseguí a la iglesia de Dios, porque él había perseguido a los cristianos. Cuando mataron el primer mártir, que se llamó Esteban, mártir es una persona que muere por otra. Y él murió por causa de Jesús. El primer mártir cristiano fue Esteban. Saulo guardaba la ropa de los que le tiraban piedras porque murió apedreado. Él estaba enardecido en contra de los cristianos y él cuidaba la ropa porque se secaban la ropa, la túnica para arrojar piedras y entraban a arrojar la ropa hasta que lo mataron a Esteban. No podían paralizarlo a Esteban de la sabiduría que Dios le daba para hablar acerca de Jesús. Y él dice, se sentía el menos de los apóstoles porque él persiguió a la iglesia. O sea, es como si él hubiera sido cómplice de la muerte, era como si fuera asesino. Y eso a él lo martirizó durante toda su vida, de que él había perseguido a la iglesia de Jesucristo, dice, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, dice, pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. O sea, que el amor que Dios le tuvo y que Jesús lo eligió, y cuando Jesús lo eligió, no lo eligió para que fuera prosperado, para que fuera bendecido, ¿saben para qué lo eligió? Le dijo en una visión Jesús a Ananías, dice, lo he elegido y le he mostrado cuánto va a sufrir por causa mía. O sea, que aquellos que predican que cuando uno se convierte ya se terminaron todas las cosas, no es cierto. Uno cuando se convierte en cristiano de todo corazón tiene que estar dispuesto a poner el pecho para testificar acerca de Jesús.
Y no va a ser la vida color de rosa. No va a ser la vida es una vida llena de espinas, pero uno lo hace con una alegría porque el Señor está con uno, tiene la fuerza del Espíritu obrando poderosamente adentro de uno y uno puede con el bien vencer el mal. Dice, a Dios no resultó en vano que me haya elegido, al contrario, he trabajado más que todos ellos. Él trabajó más que todos los apóstoles juntos, aunque no he sido yo, sino Dios que en su bondad me ha ayudado. O sea que él era el instrumento, era un hombre humilde. A veces parece que fuera arrogante, pero era un hombre humilde. No he sido yo, sino que Dios lo ha hecho a través mío. Lo que importa es que tanto yo como ellos, o sea, él como apóstol, como el resto de los apóstoles, lo que importa es que tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado y esto es lo que ustedes han creído. Tanto lo que predicaron Pedro, Santiago, Juan, todos los apóstoles, Tomás, Bartolomé, tanto lo que predicaron unos como otros, como él, era este mismo mensaje, que Jesús resucitó. Y el próximo estudio que tengamos, vamos a ver de cómo es que si no creemos que Jesús resucitó, en vano somos cristianos, no vale la pena. Si no creemos que hay muerte, que hay vida después de la muerte y que Jesús resucitó, si no creemos eso es que no somos cristianos. Y no tenemos al Espíritu de Dios, y somos como cualquier hijo de vecina. Pero si creemos que Jesús resucitó, entonces pertenecemos al reino de Jesucristo y Él es nuestro Señor y tenemos al Espíritu, que es quien nos da la fortaleza para poder seguir adelante. Bueno, espero que Dios lo bendiga y seguimos la próxima semana estudiando esto de la vida de Jesús. Ahora estamos estudiando la vida de Jesús después de la muerte, que Él resucitó. Vamos a seguir con este estudio. ¿Qué cuerpo vamos a tener después que se resucita? Todo eso vamos a ir estudiando en las próximas lecciones. Que Dios los bendiga.